Estoy con el doctor Alejandro Gay, economista, amigo de esta mesa, y lo invito porque uno en el mundo político escucha definiciones económicas que están cargadas de ambigüedad y entonces hablan, dicen, pero no hay sustancia. Yo me remito mucho al tema cómo reducir el gasto público, cómo reducir el déficit fiscal. Si le doy una tijera gigante, ¿qué va a hacer con esa tijera? ¿Dónde recorta? ¿Cómo? ¿De qué manera? Lo invito y, por supuesto, yo lo torturo a Alejandro con esa pregunta que a nadie le gusta contestar, pero yo creo que estamos llegando a la verdad, al tiempo de la verdad. Es decir, la crisis se está profundizando y se va a profundizar hasta agosto, diciembre, tanto que vamos a estar rogando, por favor, que hagan cirugía profunda. Ese es el tema. Alejandro, gracias por venir al programa. No, muchas gracias por la invitación. ¿Querés que arranquemos por el gasto fiscal o querés que arranquemos podemos. por otro? Vos estuviste analizando la charla que dio La Espina en la Bolsa de Comercio el día que estuvo Patricia Bullrich. La escuché. ¿La escuchaste? ¿Cómo lo viste? Porque es el principal asesor de economía de Patricia. Sí. No, bueno, fue muy interesante la charla, digamos, en todos sus aspectos, digamos, y en las políticas y en los objetivos. Me pareció un poco ambicioso, digamos. Eso es como si uno tuviera ganar a las elecciones por el 70%, podrías hacer todas esas reformas, pero me da la impresión que va a estar mucho más ajustado el resultado y en consecuencia hay que apuntar a las principales de esas reformas que se enumeraron en ese caso. Digamos. Bueno, vos sabés que sí. a Patricia Bullrich le preguntaron cuál iba a ser su primera medida en caso de ser electa presidente. Y dice, tengo varias. No, la primera, te colocan la banda, vas a la Casa Rosada, la primera medida que tomás, dice, total y absoluta autonomía del Banco Central. Explícame el significado y explícame si se puede hacer. Bueno, no, eso es esencial, digamos, si uno quiere no tener inflación, digamos, tener una inflación como tiene Uruguay, como tiene cualquier país normal, ¿no es cierto? O sea, eso es necesario hacerlo. De hecho, hay que volver a la Carta Orgánica que teníamos del año 1992, digamos, donde había un objetivo del Banco Central que era controlar la inflación y había autonomía, ¿no es cierto?, del mismo para lograrla. Hay que posiblemente, digamos, el tema es que como primer medida, si vos pensás eso como primer medida, ya tenés que tener ya resuelto el tema fiscal. ¿Por qué? Y porque en la actualidad, digamos, se financia, un punto del PIB se ha financiado este año con emisión monetaria del gasto público. Pero no sería una manera esa, estoy elucubrando, ¿no? ¿No sería una manera esa de poner un anticepo o cepo, como quieras llamarle, para decir, bueno, tendremos que vivir con lo nuestro, como decía tu colega, nos tendremos que arreglar como sea? Sí, pero el punto es que por hay que corregir los desequilibrios reales de la macroeconomía. Por ejemplo, el déficit fiscal, digamos, la parte real, digamos, para poder, porque con lo monetario solo no va a resolver ningún problema, digamos. Si solo te manejas en el área monetaria, no se resuelven los problemas. Los problemas tienen una base real, digamos. En el caso concreto del gasto público es que el kirchnerismo aumentó en 15 puntos el gasto público a lo largo de los 20 años. Aumentó quizás 5 puntos o un poquito menos fueron de salarios, o sea, más empleados públicos, sobre todo en las provincias. Después hubo otro 3 puntos y algo, 3.8, que tiene que ver con subsidios económicos, que son que las tarifas no reflejan los verdaderos costos de la luz y de la electricidad. Y en consecuencia el resto, digamos, para que las empresas puedan seguir funcionando, el gobierno lo subsidia y subsidia, ¿no es cierto? Siguiendo tu camino, te llevo a este tema.
habría que ver, no es fácil porque hay que ponerse a investigar y, bueno, nadie tiene tiempo. La incidencia de cada rubro del gasto público en el total del gasto público. Es decir, por ejemplo, cuando Tagle estuvo, me pareció escucharlo, que decía, hay mucho gasto populista en medidas demagógicas, como por ejemplo los planes sociales, asignación universal por hijo, todo eso, que se podría evitar o por lo menos achicar, no sé qué incidencia tiene en el gasto público. Agustín Echevarne, no hace mucho, dijo que ellos habían desarrollado una idea. Agustín Echevarne es el presidente de la Fundación Libertad y Progreso. Que ellos tenían un estudio hecho de que se podía despedir a mucha cantidad de empleados públicos pagándoles el sueldo actualizado durante 2 años y con eso el Estado estaba ahorrando mucha plata. Quiere decir que hay algunas cosas que se pueden intentar para reducir el déficit fiscal y tal vez Patricia Bullrich, cuando dijo total autonomía del Banco Central, dijo reduciendo simultáneamente el gasto. Seguro, seguro. ¿No? De esos 15 puntos que te estaba contando del aumento del gasto público, me faltó explicar, digamos, que hay un 4 y algo % de gasto previsional que aumentó. Entonces, justamente ese es un punto. ¿Qué es lo que hay que hacer? La reforma esta que han hecho recientemente, para incorporar más gente, la gente que no había aportado, etcétera, eso agravó o va a agravar hacia futuro para siempre el déficit fiscal en medio punto del PIB o 0.4 y algo del PIB. Sí. Es una barbaridad. Sí. Entonces, por empezar, y eso se aprobó inclusive con los diputados de Córdoba, del oficialismo. O sea, es una barbaridad haber apoyado esa medida, digamos, cuando justamente hay que ir en sentido contrario, digamos, porque el problema previsional es un rubro muy, muy grande dentro del gasto público. Y después, o sea, no vas a encontrar ninguna partida del gasto público que diga 2 puntos del PIB, que es fiestas, protocolo y no sé qué más. Eso no existe. O sea, todas las reducciones son muy difíciles porque son muy poquitas cosas en cada uno de los rubros y eso pasa a través de no duplicar gastos a nivel nacional, provincial y municipal. O sea, eso hay que unificarlo para hacerlo más eficiente y que cueste menos. Después tenés que también arreglar, digamos, todo lo que es ineficiencia en el gasto público, pero tampoco es lo que dijeron esta mañana. Yo oí en la radio que decían, o lo criticaban a Alberto Fernández por que pagó la habitación $3.000, digamos. Es una tontera, digo, ocúpense de las cosas importantes, eso de digamos, pero realmente, ¿viste? O sea, el gasto público no es eso, digamos, el gasto público tiene cosas, por ejemplo, de este tema de la reforma previsional, esto que agregaron, eso es una barbaridad. Eso, digamos, debería haber estado los medios una semana o 15 días explicando el tema, digamos, y no ocupándose, como te digo... Ahora, vos sabés que hay secretarios de redacción para la página de Economía, y resulta que el tipo es economista, y tal cual lo acabás de decir vos, el tipo no reacciona, salvo que desde arriba le bajan línea los dueños del diario y le digan, de este tema no toquemos nada porque no queremos tocarlo. Bueno, entonces en ese caso, pero yo no entiendo cómo siendo economista no reacciona como justamente lo estás haciendo vos en este momento, es decir, esto de la previsión social es un disparate lo que han hecho. Pero te quería hacer otra pregunta. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las 50 ciudades más importantes de Alemania estaban totalmente destruidas. Ladrillo sobre ladrillo, todo en el piso. Los alemanes estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio y lo hicieron para recuperar su país. Lo cual nos daría una regla parecida a la de Baglini. Esto es que la profundidad de la crisis es inversamente proporcional al reclamo del pueblo ante medidas muy duras que se deben tomar, como estamos en el caso de esto. ¿Vos creés que esta crisis, que hoy está en un estatus, debería tal vez profundizarse un poco más para que no haya tanta oposición a las medidas que inevitablemente habrá que tomar? No sé si se va a profundizar un poco, pero
o sea, las reservas, hoy, tomemos la reserva del Banco Central. Ya no hay reserva. Son 1.000 millones, digo. Y eso no va, este año va a ir disminuyendo, llegará a menos 4.000 a fin de año, digamos. ¿Y qué quiere decir menos 4.000? Quiere decir... menos 4.000. Menos sí. 4.000. ¿Qué quiere decir? Que están usando los encajes de los particulares tienen de los depósitos en dólares. Cuando vos analizaste a La Spina, Guido Sanleris habló antes que La Spina y mostró un cuadro de la caída de las reservas y calculan que en octubre vamos a estar en menos 5.000 millones de dólares. Ahí tiene un ejemplo de que si la crisis va a estar recontra muy profunda en ese caso. Sí, sí, se va a agravar, pero posiblemente no estalle, digamos, o sea, porque son muy imaginativos y no tienen ningún escrúpulo, ¿no es cierto?, en tomar cualquier medida, digamos, por ejemplo, este tema de ahora, el de los que obligan a los entes estatales a cambiar su deuda en dólares por deuda en pesos, ¿no es cierto?, digamos. Entonces eso contribuye a esto, a tener un poquito más a no tener una demanda de dólares tan grande, digamos, y entonces estira quizá un par de meses más la cosa, pero destruyendo instituciones, digamos, claro, destruyendo. Y entonces así pueden encontrar algunas otras cosas. ¿Qué le quedaría ahora? ¿Un plan Bonex 2? No, este gobierno no va a hacer nada de eso, digamos, y el futuro seguramente que tampoco, ¿no es cierto? Porque eso es violar derechos de propiedad. Bueno, ahí me enseña que nos queda un minuto, Alejandro. Te Sí. saco un minuto, este minuto de la economía y te llevo a la política. ¿Cómo ves la movida de Macri? No, me parece muy bien, digamos, o sea, es un líder que ve que la situación puede estar mejor, digamos, con los otros candidatos y da el paso al costado. Eso no quiere decir, o sea, da el paso al costado en lo que es, digamos, su aspiración en este periodo, pero no quiere decir que su liderazgo no vaya a seguir o inclusive no vaya a seguir creciendo, digamos. O sea, me parece bien porque allá ayuda al resto de los candidatos a organizarse y posicionarse y seguir armando la cosa. Gracias, Alejandro. No, gracias a vos. Un gusto tenerte acá.